Así como estamos de pie, tome su Biblia y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hemos estado en una serie los domingos, una serie que hemos titulado Héroes de la Fe. Voy a compartir hoy de unos personajes también que son héroes de la fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hasta este punto ha estado mencionando diferentes nombres, diferentes personajes, diferentes cosas que hicieron, logros que hicieron, que cumplieron o lograron a través de su fe. Pero luego llega el versículo 32 y dice esto: ¿y qué más digo? Hace la pregunta, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Y luego menciona algunas personas. Pero él dice: el tiempo me hace falta para seguir contando de todas las personas que les quiero contar. Hay muchos más que los que yo he incluido aquí, dice el autor de Hebreos. Pero el tiempo no me da. El tiempo no me da para contarles de Gedeón, de Barak, de Sansón. Y dicho sea de paso, eso vamos a ver el domingo. Vamos a ver a Sansón. Yo creo que si uno se pone a ver esta lista de los héroes de la fe, aquí no debería de estar Sansón. Pero está. Entonces Sansón es un héroe de la fe. ¿Por qué si vivió una vida tan miserable? Bueno, lo vamos a ver el domingo. De Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron. Y sigue hablando de esos que no tiene tiempo de hablar. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Veremos de ellos también en nuestra serie. No aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esto no suena como el evangelio moderno, ¿verdad? Y son héroes de la fe, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar su asiento. He disfrutado mucho el preparar esta serie para ustedes. Al hacerlo para ustedes también lo hago queriendo ponerme en el lugar de ellos. Y si estos personajes que estamos estudiando estuvieran aquí hoy, ¿qué nos dijeran a nosotros? Porque el primer versículo del capítulo 12 dice que nosotros también, teniendo una gran nube de testigos, todas estas personas de los que ha mencionado y de los cuales no tiene tiempo de mencionar, están ahí porque ellos también, igual que nosotros, corrieron su carrera de fe, triunfaron esa carrera de fe, y ahora ellos están en el cielo. Y ahí está cada persona que ha puesto su fe y su confianza en el Señor. Y hoy quiero hablar de
de 3 personas que sin duda alguna se refiere a esas personas que no tiene tiempo de contar. No tiene tiempo de contar de todas estas personas que han hecho cosas tremendas. Y hoy quiero hablar de 3 centuriones. En la Biblia usted encontrará 5 a 6 centuriones mencionados. Y siempre están de alguna forma u otra relacionados con lo que Dios está haciendo. Y hoy quiero extraer de la palabra del Señor a 3 de esos centuriones y pedirle a cada uno de ellos que nos dé un consejo esta noche, que nos digan algo acerca de lo que vivieron, de lo que experimentaron. Los centuriones en el Nuevo Testamento eran oficiales del ejército romano, del ejército de Herodes, y cada uno de ellos estaba al frente de por lo menos 100 hombres. Algunos tenían más, pero por lo menos 100 hombres ellos dirigían, 100 soldados. Eran personas entrenadas, preparadas, eran personas de guerra, eran personas que habían visto la batalla, habían visto luchas, habían visto guerra y habían triunfado, y por lo tanto ahora ellos habían ascendido a ser centuriones. Estos oficiales tenían poder, autoridad, tenían habilidad de liderazgo. Estos hombres a menudo se les pedía que tomaran decisiones importantes, decisiones de mayor envergadura. Eran hombres a cargo. Y la Biblia nos menciona, como le dije, estos 5 o 6 centuriones en diferentes etapas y en diferentes escenas. Pero quiero hablar de 3 de ellos. Y el primer centurión lo encontramos ahí en Mateo capítulo 8. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Aquí está el relato del centurión de Capernaum. No conocemos su nombre, solo sabemos que era uno de esos hombres militar, era un líder, era de Capernaum. Pero sucede algo poderoso. Mateo capítulo 8, empezando en el versículo 5. Mire lo que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Qué interesante que él no dijo: yo también soy hombre en autoridad. Él dijo: yo soy hombre bajo autoridad, yo me someto a mi autoridad y por eso tengo autoridad. Soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún entre el pueblo de Dios, ni aún en Israel, ni aún entre los hijos de Dios, ni aún en los que deberían de creer en Dios, los que dicen que son hijos del Padre Celestial. Ni aún entre los hijos, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Salte al versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús llegó a Capernaum enseñando la palabra, predicando. Sin duda habían muchos milagros. A donde quiera que iba Jesús, iba sanando personas, iba transformando vidas. Sin duda mucha gente lo seguía, muchos enfermos lo buscaban,
mucha gente necesitada buscaba a Jesús. Y no era la excepción en esta ocasión cuando él entra a Capernaum. Y hay un hombre centurión que es un militar, y él tiene 100 hombres bajo su cargo. Y él está responsable a sus autoridades en el ejército de Herodes. Pero él tiene una gran necesidad. Y él reconoce algo en Jesús, porque le dice a Jesús: yo también soy hombre, no encima, no en autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad. Bajo. Entonces yo le ordeno a los que están bajo mi autoridad que hagan y ellos hacen, que cumplan y ellos cumplen. Mire lo interesante. Y por eso le dice: entonces tú solo di la palabra. Porque lo que este centurión reconoció es que la enfermedad de su siervo, de su criado, también estaba bajo la autoridad de la palabra de Jesús. Él reconoció que así como habían autoridades sobre él y él tenía autoridad sobre otros, Jesús tenía la autoridad para decir la palabra, y en ese momento su criado iba a ser restaurado. Y él le dice: di la palabra. Y el Señor se maravilla. Se maravilla. Y le dice a los que están ahí con él: ni aún en Israel he visto tanta fe. ¡Qué increíble! Y en ese momento el Señor le dice: ve, que tu criado será sano, tu criado será restaurado. Y en ese momento, en ese instante, ese criado recibió su sanidad. En ese momento, yo creo que si este centurión, que creyó en Jesús, en su autoridad, un hombre con tanta fe, usted no me puede decir que un hombre que maravilló a Dios, a Jesús, con su fe no estaría, no sería uno de esos que dice el autor: no tengo tiempo para contarte de todos estos más. Yo creo que si él se bajaría de la gradería, de esa nube de testigos, en ese estadio donde estamos corriendo nosotros nuestra carrera de fe, él se bajaría y él nos diría: tengo un consejo para ustedes, y se los digo porque yo lo viví, yo lo experimenté. Les digo que si usted tiene una carga, una necesidad, una enfermedad, una lucha, una prueba, una dificultad, sea lo que sea, corran a Jesús, porque Él tiene la autoridad para suplir su necesidad. Eso nos diría Él. El centurión de Capernaum nos diría: el Jesús que yo conocí, el Jesús que conocí ese día, tiene toda y absoluta autoridad. Corra a Él con su carga, corra a Él con su problema, corra a Él con su enfermedad, corra a Él con cualquier necesidad que usted tiene. Corra a Él. No hay carga demasiado grande, no hay problema demasiado complicado. Si usted hoy, esta noche, llegó emproblemado, endeudado, afanado, deprimido, con problemas por todos lados, yo quiero decirle que hay una respuesta para usted. Jesucristo tiene todo el poder, toda autoridad. Y yo creo que el centurión nos diría: es que deberían de estar ahí ustedes para ver cuando Él me dice eso. Yo no lo pensé 2 veces, no lo dudé, salí corriendo a casa para ver a mi siervo. Y sin duda alguna yo sabía que algo había pasado. Y antes de llegar a la casa, no sé, la Biblia no dice qué pasó, pero yo imagino que ese siervo ya estaba de pie recibiendo a ese centurión que fue a pedir auxilio por él.
Usted está pasando una dificultad terrible. Aquí está Jesús y Él tiene toda y absoluta autoridad. El segundo centurión, tampoco conocemos su nombre, pero es el centurión que estaba al pie de la cruz el día que Jesús murió. En Mateo capítulo 27, léalo conmigo, Mateo 27, empezando en el versículo 27. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Versículo 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No hay nada más terrible y más espantoso en la historia del ser humano que las crucifixiones romanas. Las crucifixiones eran ejecutadas por soldados romanos, dirigidos por un centurión romano. Y esos sacrificios eran de tal forma que el centurión podía utilizar su imaginación a criterio de él, a como él deseaba, a como él quisiera, para traer angustia y dolor al individuo que estaba siendo crucificado. El objetivo de la cruz no era solo provocar muerte, pero era provocar una muerte terrible, una muerte dolorosa, una muerte espantosa. Y cuando uno ve lo que sucedió con Jesús, y uno estudia lo que pasó con él, cómo fue clavado a esa cruz, y lo que sucede con el cuerpo humano después de que está clavado a una cruz, se empieza a calambrar y a entumir los músculos alrededor de su torso, haciendo imposible que respire. Entonces, con cada toma de oxígeno, el que está en esa cruz se tiene que jalar sobre los clavos, empujarse sobre el clavo de abajo para agarrar oxígeno y luego caer otra vez sobre esos clavos. Y cada vez que se levanta, cada vez que se jala hacia arriba, se jala sobre esas heridas, sobre esos clavos, se empuja sobre esos clavos para agarrar oxígeno. Era una tortura. Es por eso que después de varias horas, si el personaje no moría, lo que sucedía es que le quebraban las rodillas. Se hacía imposible que se empujara para agarrar oxígeno, y la persona se ahogaba en su propia sangre. Este centurión había hecho un sinnúmero de sacrificios, un sinnúmero de actos de crucifixión. Conocía cómo cada uno de ellos luchaba por mantenerse en vida, luchaba por la vida. Miraba cómo algunos, hasta después que le quebraban las rodillas, jalaban sobre sus clavos para agarrar aire. Lo observó 1000 veces. Era un hombre con experiencia. Ese centurión presenció y participó
en un sinnúmero de esas crucifixiones. Y sin duda, Él fue partícipe de la burla y la crueldad de este sacrificio, como uno más de los muchos que se han dado. Pero en esta ocasión sucedió algo distinto a los demás. Dice Lucas capítulo 23. Esto es poderoso. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 46. Después de que se cumplió lo escrito en la palabra del Señor y se cumplió lo que Jesús iba a hacer en la cruz, llegamos al punto de su muerte. Y mire cómo muere Jesús. Observe esto. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Expiró. Y cuando el centurión vio, escuche, aquí está la diferencia. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, cuando vio y escuchó lo que Jesús hizo, cómo murió, cuando él vio esto, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente era justo. Y el relato en Mateo amplía eso y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo que él declarara eso? A diferencia de todo lo demás, de todas las otras ocasiones donde había presenciado, donde él había dirigido esas crucifixiones, ¿cuál fue la diferencia? Él había visto miles de esas escenas, y cada vez los que morían en la cruz morían luchando por la vida. Morían luchando por un último suspiro más de oxígeno. Pero Jesús no. Jesús no. Es por eso leemos en Juan que Jesús, antes de ir a la cruz, él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. A mí nadie me la quita, yo la pongo. Y ahí la puso, y eso lo vio el centurión. Todos los demás luchando para agarrar oxígeno, luchando por vida. Y Jesús, cuando llegó su momento de entregar su vida, él simplemente se jaló sobre esos clavos, se empujó sobre los clavos en sus pies y declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Pum! Y murió. Nadie había muerto así. Nadie había muerto así. Y cuando este centurión vio esto, él dijo: este hombre definitivamente que es el Hijo de Dios. Y empezó a glorificar al Señor. Si este centurión regresaría esta noche y nos contara un consejo acerca de su experiencia, él nos diría a todos nosotros: tengamos cuidado, casa de mi gloria, tengamos cuidado de siempre reconocerlo a Él como el Dios de nuestra vida. Tengamos el cuidado de siempre tenerlo como el Dios de nuestra vida. Él es Dios. Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es justo. Él no es como los demás. No es como los demás. Nos dice el relato en Mateo que no solo vio lo que dijo Jesús, sino que también ese día hubo un terremoto. Se abrieron las tumbas, los muertos resucitaron. Y cuando él ve esa escena, él dice: no, la evidencia es demasiada para negar que él no sea Dios. Él es Dios.
Y si usted no se ha convencido esta noche de que Él es Dios, el centurión le diría: reconócelo como el Dios de tu vida. Reconócelo como el Dios de tu vida. Nicaragua tiene un solo Dios, y es el Señor de los ejércitos. Él es el Dios de Nicaragua. Él es el Dios de nuestro mundo. Hay muchos otros Dios con D minúsculas, muchos dioses con D minúscula. Solo hay un Dios con D mayúscula. Él es el creador del universo. Este centurión nos diría: escúchenme, yo sé, soy experto en esto. Soy experto en ver a la gente morir. Soy experto en causarle una angustia terrible a la gente. Y este murió como ninguno que he visto. A este no le quitamos la vida, este entregó su vida. Él es Dios. El tercer centurión. El primer centurión nos diría: entrégale a Jesús tus cargas. No hay nada muy pequeño ni muy grande. Entrégale todo a Él. El segundo nos diría: reconócelo a Él como el Dios de tu vida. Y el tercer centurión es un centurión gentil. Y dicho sea de paso, es el único centurión que la Biblia registra como gentil. Me imagino que hubieron otros, pero en la Biblia solo hay un centurión gentil. Y encontramos este relato en Hechos capítulo 10. Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. También este es el único centurión en la Biblia con nombre propio. Los demás también tenían nombres, lo único que no sabemos sus nombres. Pero la Biblia nos dice su nombre. Y es un gentil. No es parte del pueblo de Israel. No es parte de la familia de la nación de Israel. Es un gentil. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Sabemos de este hombre que no era parte de la nación de Israel. No tenía los derechos del hijo, de un hijo, al ser miembro de la nación del pueblo de Israel. Era un gentil, pero era un hombre que tenía temor de Dios. Un hombre piadoso, un hombre que amaba al prójimo y hacía limosnas al necesitado. Era un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar al prójimo, a ayudar a los demás. Y amaba a Dios, respetaba a Dios, tenía un temor del Señor. Un día Cornelio, y si usted lee el resto del capítulo, se lo voy a resumir. Un día él tiene una visión y se le aparece un ángel y le dice: manda a personas a llamar a un tal Simón Pedro y dile que venga y que hable contigo. Él tiene algo que decirte. Y Cornelio, pues ¿qué me va a decir? Él te va a decir, tú llámalo, él te va a decir. Y Cornelio está bien. Entonces agarró a 2 de sus criados y a otro soldado que estaba bajo su responsabilidad, como era centurión. Los manda a ir a buscar a Pedro. Y ellos van. Cuando ellos van en camino, el Señor le da al apóstol Pedro una visión. Y en esa visión hay un gran lienzo que baja del cielo con una multitud de animales que el pueblo de Dios, los israelitas, consideraban como inmundo. Animales que no se tocaban, que no se comían. Él ve eso que baja. Y luego viene una voz del cielo y le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come.
Y Pedro reacciona como usted y yo reaccionaríamos. Ni quiera Dios. No. No voy a hacer eso. Porque nunca he comido cosa inmunda. Otra vez ve esa visión. Baja otra vez y la voz: levántate y mata y come. Y él dice: no puedo. La tercera vez, 3 veces. No sé, me da la impresión que cuando que hay muchos de ustedes como Pedro. Cuando Dios trataba con Pedro, muchas veces le tenía que decir 3 veces algo. Pedro, así somos muchos de nosotros, ¿verdad? El Señor nos dice una vez y como que no reaccionamos. Nos dice 2 veces y como que nada. Hazlo. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Aquí 3 veces le está diciendo: mata y come. Y luego llegan estos hombres que no son judíos, que no son de la nación de Israel, y vienen y le dicen: hay un gentil, y además de ser gentil, le trabaja a Herodes, es centurión en el ejército de Herodes, pero es un hombre bueno. Y él tuvo una visión, y Dios le dijo que viniéramos a llamarte, porque tú le ibas a decir algo. ¿Qué le ibas a decir? No sabemos, pero tú le ibas a decir algo. Entonces ven y díceselo. Y Pedro: ¿qué le voy a decir? No sé, pero ven. Entonces Pedro va, se lleva a otras personas con él y van a la casa de Cornelio. Y llegan, entran. Este centurión Cornelio reúne a toda su familia y dice: yo no sé qué nos va a decir este hombre, pero viene de parte de Dios y nos va a decir algo importante. Entonces vengan todos. Me emociona eso, porque suena como un círculo de amistad de Casa de Mi Gloria. Dios nos va a hablar. ¿Qué nos va a decir? No sabemos, pero vengamos. Algo nos va a decir el Señor. Vengamos. Y vienen. Y entra Pedro. Bueno, Cornelio ve a Pedro y se postra a adorarle. Y Pedro le dice: levántate, yo también soy hombre igual que tú. Pasa, entran a la casa. Y mire lo que dice Pedro. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación está Nicaragua. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este Jesucristo. Ahora entiendo que este Jesucristo es Señor de todos. Si Cornelio viniera esta noche, si se bajara de esa gran nube de testigos y nos diera un consejo a nosotros para nuestra carrera de fe, yo creo que él nos diría: comparte tu fe con Raimundo y todo mundo, porque el evangelio es para todos. No hay nadie que no merece el evangelio. No hay nadie que no merece recibir
Dios no hace excepción de personas. Él es el Señor de todos. En toda nación se agrada que le teman y que hagan justicia. Ese es el mensaje de Casa de Mi Gloria. Por eso existe esta iglesia. Casa de Mi Gloria no existe porque Managua necesita una iglesia más. Existimos para llevar el mensaje de salvación a todos los Cornelios. Pedro no pensaba que un Cornelio, un gentil, alguien que no era parte de la familia, alguien que en su mente era inmunda, y Dios trató con él. ¿A quién conoce usted que necesita a Jesús? Que esta noche que usted se convenza, que usted le entregue a Él todas sus cargas, que lo haga a Él el Dios de su vida y que usted comparta a ese Dios con otros. Eso es lo que nos dirían estos 3 centuriones. Si usted hoy no conoce a Jesús, vino al lugar perfecto. Si usted llegó esta noche, nos está visitando, viene por primera vez o ya ha llegado, pero nunca le ha rendido su vida a Jesús, usted vino al lugar perfecto. Porque la iglesia no es un museo para santos, es un hospital para pecadores. Y este es el lugar donde cada persona sin Cristo en nuestra querida Managua debería de estar. Y hoy el Salvador está aquí. El Señor de todos está aquí. Póngase sobre sus pies.